muy lamentable. No somos el sexo débil, pero lastimosamente sí el más vulnerable. Por eso... Televidentes, les cuento que avanzó rápidamente, por fortuna, esta investigación por este caso que tiene conmocionado el departamento de Antioquia, la muerte, la violación de Paula Andrea Restrepo. La Universidad de Antioquia reveló que en lo corrido de 2022 ha atendido 241 denuncias de violencia basada en género. Además del género, nosotras las mujeres hemos compartido algo más. 6 de cada 10 mujeres hemos sufrido de algún tipo de violencia. Este es un problema que ha estado evolucionando a nivel mundial, que no va ligado a diferencias étnicas, religiosas, de países o monetarias. Existen diferentes tipos de violencia. Violencia psicológica es la acción u omisión destinada a degradar o controlar las acciones, comportamientos, creencias y decisiones de otras personas por medio de la intimidación, manipulación, amenaza directa o indirecta. Violencia física, riesgo o disminución de la integridad corporal de una persona. Violencia sexual, acción consistente en obligar a mantener contacto sexualizado, físico o verbal o a participar en otras interacciones sexuales mediante el uso de fuerza, intimidación, coerción, chantaje, soborno, manipulación, amenaza o cualquier otro mecanismo que anule o limite la voluntad personal. Violencia patrimonial, pérdida, transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores, derechos económicos destinados a satisfacer las necesidades de la mujer. En Colombia, la violencia de género ha sido una problemática que ha estado evolucionando durante muchísimos años atrás. En Colombia hay 24.693.871 mujeres que representan el 51.2% de la población del país. El registro de las violencias que se ejercen contra ellas demuestra que tanto con respecto a la violencia intrafamiliar como en relación con la violencia sexual, las mujeres son en el país las principales víctimas, sean ellas niñas, adolescentes, adultas o adultas mayores. Según lo documentado por la OMS, tiende a aumentar la violencia contra las mujeres durante las emergencias sanitarias como la pandemia de COVID-19. En Colombia, entre el 25 de marzo y el 14 de mayo de 2020, se registró un aumento del 170% en las llamadas que reportaron casos de violencia intrafamiliar a la línea 155, línea de orientación a mujeres víctimas de violencia. Cada país intenta erradicar esta problemática, pero muchas veces las mujeres somos revictimizadas y nuestros casos son archivados e incluso son olvidados, dado que nunca se encuentra una solución, ni siquiera se encuentra el agresor ni se penaliza lo que realizó. Pero ¿qué pasa cuando esos casos son olvidados? ¿Qué pasa cuando no se escucha el llamado de emergencia de una mujer? Pero, ¿cuál es la definición de feminicidio? Feminicidio es el asesinato de una mujer solo por el hecho de serlo y por lo general suele el continuum de un caso de violencia y la manifestación de una sociedad patriarcal hacia las mujeres. El feminicidio hace parte de una de las violencias más complejas que existen actualmente y esto no solamente es como un asesinato de manera individual, sino como un tipo de discriminación y de subordinación hacia nosotras las mujeres solo por el hecho de ser mujeres. En Colombia, el feminicidio fue tipificado como un delito autónomo por la Ley 1761 de 2015, que lo define como el asesinato de una mujer por su condición de mujer o por motivos de su identidad de género. Además de ser preocupante, hay personas que eligen no creer o dicen que esta problemática no es tan grande, pero hablemos en cifras. Desde el año 2017 hasta el año 2020 se registraron 2.187 casos de feminicidios en Colombia, en donde solamente el 26% llegaron a juicio y de esos 576 casos solamente 26 han sido terminados y 662 siguen en proceso de indagación e investigación, incluso años después, en donde las víctimas en su mayoría fueron 803 mujeres asesinadas entre los 29 y 59 años, como podemos observar en este diagrama de violín. Lo más preocupante es que de todos esos casos, 1.250 casos no tuvieron una condena.
Es aquí donde me pregunto, ¿es este el sistema judicial que merecemos nosotras las mujeres o que necesitamos para salvar nuestra integridad? Ahora analicemos datos de este año. Estas son las cifras de feminicidios realizados desde el mes de enero hasta el mes de septiembre de 2022, siendo abril el mes con más feminicidios realizados. Siendo estos los departamentos con más casos reportados. En donde en su mayoría las víctimas rondan entre los 34 y los 30 años de edad. Pero lo más impresionante es que hayan víctimas menores de 18 años cuando la vida debería ser un objeto importante y primordial del cuidado de la sociedad y del Estado, pero que son sobrepasadas cada vez más por los feminicidas. Entonces, ¿cuántas más? ¿Cuántas niñas más como Mayra Alejandra Orobio Solís, violada y asesinada a sus 12 años en Guapi, Cauca, quien ya había sido antes de víctima de violencia sexual y se encontraba en proceso de restablecimiento de sus derechos? ¿Cuántas más como Edilma Tenorio Troches, mujer nasa de 33 años presuntamente asesinada por su excuñado en Toribío, Cauca, mientras intentaba defender a su hermana del feminicida? ¿Cuántas más como Marvel Rosero, asesinada el 8 de enero en la vereda del Silencio, corregimiento de Las Mesas, municipio El Tablón de Gómez en Nariño? Al parecer, el feminicida intentó suicidarse después de matarla. Tan solo tenía 15 años. ¿Cuántas más, como María Camila Núñez, de 25 años, secuestrada en su propia casa en Montelíbano, Córdoba, y dejada muerta días después en un paradero de buses de una carretera intermunicipal? Cuando analizamos este tema en las redes sociales, por ejemplo en Twitter, usamos la palabra feminicidios. La palabra que más resalta es ni una menos. Eso quiere decir que todas las personas que están conscientes de que eso es una problemática no quieren que las demás personas sigan pasando por todo esto, en especial aquellas mujeres que son muy susceptibles a sufrir episodios de violencia.